Estas historias que estás leyendo son historias de Instagram publicadas justo unas horas o días antes de mi primer brote psicótico. En ese momento yo pensaba que estaba perfectamente y ahora cuando los leo, viendo lo que decía, las horas a las que estaba publicando sin dormir, era evidente y es evidente que no estaba bien. En este vídeo te voy a contar cómo empezó todo. Cómo fue el camino hasta mi primer brote psicótico, qué factores fueron clave, qué cambios se dieron, cómo pasé de ser una persona normal, algo alegre, bastante alegre, a tener un brote psicótico. Yo pues antes era un chico de 28 años, estudiante, estudiaba oposiciones, me gustaba salir con amigos, conocer chicas, me gustaba el deporte, el fútbol y no tenía grandes problemas ni preocupaciones en la vida. Lo que sí que tenía un amor muy grande era hacia el cannabis, tenía una adicción fuerte y lo llevaba bien, yo lo había normalizado, incluso pensaba que me ayudaba con mi lado artístico. Yo hacía monólogos en el canal, los podéis ver, los monólogos que hacía, y yo tenía la excusa de que los artistas que yo seguía consumían y eso nos ayudaba al mundo de los artistas a crear la inspiración y tener unos pensamientos distintos. Pero sí que fue distinto que se me fue de madre, ya que empecé en un trabajo nuevo, allí la gente consumía y conseguí un proveedor que me consumía material más potente de lo normal o lo que yo estaba acostumbrado y pasé a fumar más cantidad y más THC, que es el problema del cannabis, que tiene THC, el cannabis normal, de toda la vida, ¿no? Y ahí empezó algo que en ese momento no veía. Empecé a dormir menos, pero tenía más energía, seguro que os sonará. También tenía más claridad mental, era mucho más rápido de ideas y claro, pues al principio no lo ves como algo malo. Te sientes bien, empiezas a sentirte distinto pero mejor. Y esto la gente poco a poco se empezó a dar cuenta, pero al principio no se alarmaron porque no tenía ningún diagnóstico. Digamos que empecé a sentirme demasiado bien. Tan bien que pasé de una carrera de los monólogos que tenía abandonada a querer retomarla con mucho énfasis. Tanto es así que me vine arriba y compré un micrófono de calidad suprema, un altavoz y empecé a hacer bolos más, o sea, a hacer jams de comedia presentadas por mí, a moverme mucho por el mundo de las jams, incluso a acosar a artistas monologuistas a los que cogí confianza y empecé a mandar muchos audios. Hablaba mucho por audio, discutía mucho, conseguía algún bolo de comedia. Me expuse más en redes sociales, como podéis ver en las historias, y también ir a más conciertos, salir más, interactuar más con mujeres, un montón de cosas se dieron en esa época. Se puede decir que hubo una sobreexposición, sobre todo en el tema de redes sociales. Me grababa promociones publicitarias en Instagram contando tonterías, las historias que subía a altas horas de la madrugada diciendo cosas incoherentes. También llegué a hacer directos en Instagram que nunca había hecho. Y me acuerdo que se conectaba la gente por curiosidad y yo, cada uno, como veías al que se conectaba, le decía pues tío, lo que opinaba de él.
O sea, sin ningún tipo de filtro, en Instagram sin filtro, o sea, totalmente a contrario de lo que es la sociedad, ¿no? Normal. Y era muy intenso con la gente, en conversaciones de política, en redes sociales, en WhatsApp, mantenía debates y también empecé a tener conflictos con, pues, discusiones con amigos, con mis padres, sobre todo por el tema del cannabis, que ellos cada vez pues se daban más cuenta, ya venía de muchos años atrás que yo consumía y no me dejaban consumir en casa. Yo quería consumir en casa porque había gente que consumía en casa y eso cambiaría todo. Incluso quería legalizar la marihuana, quería montar un partido político para legalizarla y llegar a ser presidente, porque eso, el problema de la sociedad era que era ilegal y que era más droga la tele y la Coca-Cola, o yo qué sé, la marihuana era lo mejor del mundo, ¿no? Y tenía muchas discusiones incluso con amigas, parejas y de todo, ¿no? Hablaba con mucha gente y discutía con mucha gente y la gente pues me veía raro, pensaban que estaba consumiendo algo diferente, más potente incluso de lo que es el cannabis, ¿no? Y hubo una distorsión, porque empiezas a pensar más rápido, a tener más ideas, a conectar cosas, pero no te das cuenta de que estás perdiendo el equilibrio. Y aquí es donde quiero enseñarte esto. Ya has visto unos avances de las historias que he mostrado al principio del vídeo, pero no son todas. Ese día publiqué un montón y a altas horas de la madrugada. Y dice así una de ellas: no sé qué hacer con mi vida. Lo que sí que sé que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Quiero soluciones y si puedo llegar a conclusiones y resolver mis conflictos solo, genial. Y si Timiso ayuda a un amigo y me la da, ese amigo gana puntos en mi libreta imaginaria donde valoro cosas. Consejo nocturno: ser educado no es delito en ningún país de la tierra ni pecado capital en ninguna religión. Creo que ser feliz tampoco, aunque las mentiras sí que dicen algo, creo. Bueno, me voy a cagar. Cosas así en Instagram a las 4 de la mañana. Esta es más cortita, pero creo que es muy simbólica. Y dice así: ¿seré más feliz en otro país? Siempre, sobre todo en Instagram y a veces también por aquí, he hablado de que cuando estamos en un episodio alto, que este estaba alto, lo que queremos es muchos cambios repentinos. Pues en ese momento estaba plantándome irme del país, imaginaros. Y ya por último os dejo esta. ¿Qué idioma debería mejorar antes? Bueno, voy a intentar mejorar la comunicación y ya luego me centro en idiomas. Y ya luego en dónde desarrollar mis ideas. Y ya luego me despierto de la caverna de Platón, enchufo la tele y me enchufo a base de raya y a funcionar. Bueno, vamos a dejarlo de las historias porque el nivel que dejé ahí de episodio alto fue muy potente y seguro que la gente, sobre todo casi todo el mundo, porque en esa época de mis contactos no sé hasta cuáles estarían familiarizados con un episodio bipolar alto y maníaco, pero estaría muy poca gente y ni yo, ni mi familia, ni nadie, y estas historias las vieron mi madre, se preocuparía, o sea, la gente, los que me querían de verdad estarían muy preocupados y no sabrían exactamente qué estaba pasando por mi cabeza para a esas altas horas de la madrugada estar publicando estas cosas tan raras. Si lo ves, porque claro, si lo ves desde fuera, se nota a millas de distancia, pero cuando estás dentro, no sientes que estás perdiendo el control, sientes que lo estás ganando. Y todo esto se fue incrementando, todo lo relacionado con el sueño,
cada vez dormía menos. Ese día a las 6 de la mañana aún estaba despierto publicando historias. Todo el tema de las discusiones, de la intensidad, estaba totalmente descontrolado hasta que llegó el primer brote psicótico y ahí ya no había vuelta atrás. Si te has visto reflejado en la historia que te he contado o tienes a alguna persona cercana que le haya podido pasar, que sepas que en este canal vamos a estar publicando contenido relacionado con la bipolaridad y con los episodios altos. Y además he creado, así que suscríbete, que no te lo había dicho, y he creado un protocolo de freno gratuito y un kit de contención para episodios altos que pueden ser de gran valor para personas que tengan algún tipo de problema relacionado con la bipolaridad de tipo 1. Y esto es todo, amigos. En el próximo episodio contaré cómo fue mi primer brote psicótico y si os ha gustado este tipo de contenido, apoyarlo con un like, con una suscripción y así me ayudáis a seguir y a contar más historias relacionadas con la bipolaridad y aportar valor. Nos vemos pronto. Un saludo.